Hoy voy a profundizar en estas tres desde la demostración para que ya después empecemos a ver las reglas como más en forma. ¿Listo? Entonces, empecemos por como hicimos con las funciones. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos nosotros fue una función constante? Pienso que vamos a mirar primero, bueno, ¿y cuál creen que es la derivada de una función constante? Acuérdense que yo tengo f de x c. ¿Cuál sería la función constante? Listo, pero alguien me puede decir, mm, primero algebraicamente, Cero. ¿por qué geométricamente, perdón, es cero? ¿Qué puede pensar usted por qué geométricamente es cero? Porque no Porque no tiene tiene... variable X. No tiene una variable para apoyarte. No, eso es, o sea, que no tenga una variable, eso es constante, pero la pregunta es que ustedes me afirman que la derivada de una función constante es cero. Yo les pregunto, ¿por qué creen que una derivada de una función constante es cero? Porque dependiente de una Pues constante porque al cero. aplicar la No hay definición da pendiente. cero. Bueno, Juan Camilo, creo que fue Juan Camilo, no sé. Byron. Sí, uno lo demuestra así. Porque si les ponen a definir, bueno, dígame, o demuéstreme que la derivada es cero, pues muy sencillo. Definición de derivada, límite cuando x tiende a cero de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Ahora le pregunto, perdón que se me fue acá. Pues, ¿qué hacemos ahí? Hacemos el reemplazo como les dije ese día. Uno lo que hace es reemplazar la función. Pero es que resulta que aquí no hay ninguna variable que yo le pueda cambiar de x más delta. Entonces a la final queda, pues c, ¿sí o no? Porque no hay variable que yo pueda cambiar. Y f de x sería, pues también c, porque es constante, sobre delta de x. Pues resulta que cuando yo hago eso, entonces usted hace la operación, me queda 0 sobre delta de x y es igual a límite cuando delta de x tiende a 0. Y pues, bueno, perdón, aquí ya me pasé, porque ¿cuánto daría ese límite? Resulta que ese límite, si usted coge cualquier número dividido por... No, porque es indeterminado. ¿Cuánto daría Porque eso? sería 0 sobre 0, ¿no? Y eso da cero, ¿no? Uh-huh. Vamos a suponer que 0 sobre 0 es indeterminado. Sí, señor. Entonces, ahí, ¿qué pasaría? ¿Cómo quitaría esa indeterminación? Entonces, ¿cómo podría demostrar que eso efectivamente se trata de cero? Entonces, les voy a dejar una tareita para que usted mismo me consulte. ¿Cómo si ustedes me están diciendo que la derivada de una constante es cero, cómo puedo llegar a saber que ese límite que está ahí es cero? ¿Listo? Porque si aplicamos la definición formal, pues miren lo que pasa. Nos quedaría 0 sobre delta de x. Si yo lo hago por factorización, no lo puedo factorizar. Y si lo hago por alguno de los métodos que vimos, tampoco. Entonces, quiero que me digan cómo hago para garantizar que efectivamente, cuando yo tengo esa definición, lo puedo garantizar que es cero. ¿Listo? Y sí, por ahí los que me dijeron, es cierto, cuando usted tiene la derivada de una función constante es cero. ¿Listo? Y si lo vamos a mirar desde una gráfica, ¿sí? Una función constante es esto, ¿no? Entonces yo le preguntaría lo siguiente. Vamos a mirarlo geométricamente. Si yo tengo un punto acá, ¿cómo le quedaría la recta tangente? Pues le quedaría sobre ella misma, ¿sí? Y si yo le pregunto la variación acá, pues le quedaría sobre ella misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no hay variación. Tenga una variación, pues simplemente la derivada va a ser cero. Pero lo que sí quiero que me averigüen es, ¿y entonces por qué esto funciona? ¿Vale? ¿Por qué el límite efectivamente yo puedo decir que es cero? Pues, Entonces, profe, porque si no se reemplaza de una, si no se coge cero partido a derivadas de x, ¿no? Delta de x. Y pues eso da cero. Y ahí sí se reemplazaría y pues cero, cero, da cero. espera, que no te entendí esa parte. ¿Cómo?
O sea, pues pienso que ahí, en ese todavía no se reemplaza. Se coge 0 partido de delta X y daría 0. Listo, vamos a hacerla por este lado. Límite cuando delta de X tiende a 0. Si miramos esta partecita que está acá, sin el límite, ¿cuánto da eso algebraicamente? 0. Muy bien. ¿Y cuál es el límite de una constante? Pues ahí 0. Exactamente. Gracias. Y es porque ustedes me cometen un error siempre cuando estamos calculando el límite. Recuerde que lo último que yo hago, perdón, lo primero que yo hago es reemplazar, pero pues no puedo reemplazar porque me da una indeterminación. Entonces, sí, precisamente lo primero que tengo que hacer es la parte algebraica. Hasta que yo no defina la parte algebraica completamente, pues yo no puedo hacer el reemplazo. ¿Listo? Entonces, claro, si usted me dice, profe, no porque es que el reemplazar por 0 da indeterminación. Sí, pero no hemos hecho el proceso algebraico. Gracias, David. Es eso. No es ninguna demostración extraña, sino que acuérdense que cuando yo tengo un límite, primero tengo que resolver lo de adentro, algebraicamente lo de adentro. Y ahí sí, lo que me dé es lo que puedo definir como límite. Entonces, gracias. Y fíjese que el límite en cierto modo es sencillo. Y geométricamente, pues, bueno, en función, observe que lo que está indicando ahí es que no hay variación, ¿vale? Por eso nuestra primera regla es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a 7, derivada 0. Acuérdense que hay varias formas de notar derivada. Si yo tengo f de x igual a 0, pues la derivada será 0. Si yo tengo s de t menos 3, pues la derivada será 0. Si yo tengo y, pues y' va a ser 0. En este caso me están especificando que k es un constante, eso quiere decir que es un número real, y multiplicado por pi al cuadrado, que es un número irracional, pues 0 también. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Algunos ya se saben la regularidad, no me van a hacerla quedar mal, pero cuando usted hace la derivada de estos casos, eso tiene una regularidad que uno tiene que empezar a mirar. Cuando usted va a derivar funciones o hallarle la fórmula de funciones, existen unas reglas que quiero que primero denoten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, deríveme la A, ¿listo? Entonces lo mismo, límite, ¿sí? Cuando delta tiende a 0, de f de x más delta de x, menos f de x sobre delta de x. En este caso, si yo lo voy a hacer con a, donde f de x es igual a x a la 1, o x en pocas palabras, fíjense que el límite va a ser delta de x que tiende a 0, ¿de quién? De x, porque como es solo reemplazarla, x de delta de x menos x, ¿listo? Sobre delta de x. En este caso, ¿qué pasa? Que esto al ser signo contrario se va y entonces nos daría límite cuando delta de x tiende a 0 y eso nos daría delta de x sobre delta de x y eso nos daría 1. ¿Eso qué implica? Que si yo voy a hablar de la función, esta se llama la función identidad, o sea, la función que simplemente reemplazar el mismo valor que tú tienes, pues la derivada va a ser f de prima de x es igual a 1. ¿Listo? Entonces la derivada de una función identidad, o sea, de una x, pues su derivada va a ser la constante 1. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué pasa? Pues que como se trata de una recta, pues la pendiente va a ser la variación para todas. Entonces, no va a haber sino una variación igual. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago para b, que sería este? ¿Listo? Y entonces cuando yo hago a cuadrado dice límite, lo mismo. Usted lo demuestra de la misma manera. Que sería, bueno, ya sabemos la definición, entonces quedaría x más delta de x al cuadrado menos x al cuadrado sobre, y entonces aquí nos quedaría delta de x. ¿Recuerdan cómo se desarrolla? ¿Recuerdan cómo se desarrolla el binomio? Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, ¿no? Exacto.
Y entonces resto acá x al cuadrado. Fíjense en lo siguiente. Bueno, aquí queda delta x. Fíjense que este se va con este, ¿sí? Y de una vez les digo, voy a sacar factor común de este para poder eliminar una... Esa 2x. Exactamente, esta ya la habíamos hecho. Entonces quedaría sobre 2x delta de x. Ah, perdón, dije que iba a hacer la factorización de una vez para que ahorremos tiempo y haga estar tipo borrado. Que cuando usted hace esto le quedaría delta de x factor de 2x más delta de x. Y entonces aquí nos daría 2x, delta de x. Entonces se cancelaría y se cancelaría. Y al final nos daría que el límite de delta de x de 0 sería 2x más delta de x. Y entonces eso nos daría, este lo reemplazo, ¿cierto? Y se vuelve 2x más 0. Y al final, pues la función nos da 2x, que es la derivada. ¿Sí? Entonces, ese creo que fue un ejemplo que hicimos la vez pasada. Entonces, por aquí voy a hacer la listica. Entonces, miren, f de x es igual a... Ah, esperen, voy a hacer una trampita primero. Ya la sabemos, ¿no? Entonces, miren, la primera nos dio la de x. Perdón, la de x nos dio f de prima 1. ¿Listo? Y la de f de x, cuando es x al cuadrado, nos dio 2x. Ahora vamos con esta. ¿Qué pasa si yo voy con la de f de x a la 3? Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Límite cuando delta tiende a x. ¿De quién? Bueno, de x más delta de x, que ese fue el que la vez pasada no hicimos. Perdón, a la 3, que esa es la función. Estamos haciendo ese, ¿no? Menos x al cubo. Dividido delta de x. Bueno, ahora pregunto, ¿cómo se desarrolla un cubo? Ahí no se pone el primero elevado al cubo más 3 por Sí, el señor. primero elevado al segundo. X al cubo más 3 veces. No recuerdo bien el orden, creo que primero va a... Ajá, x al cuadrado, delta de Sí, señor. x más 3x, delta de x al cuadrado más delta Ajá, más de x. delta de x a la 3. Sí, señor, estoy de acuerdo. Y acá nos daría menos x al cubo. Entonces, fíjense qué pasa con el cubo del principio. Se va. Y aquí nos daría, en este caso, delta de x. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer. Límite cuando delta de x tiende a 0. Y entonces voy a sacar de una vez el factor común. Delta de x, factor de 3x a la 2 más 3x, pero aquí nos quedó un delta de x, más delta de x al cuadrado. ¿Listo? Dividido delta de x. Entonces, se cancela y fíjense qué pasa. Entonces nos daría límite cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? De 3x al cuadrado más 3x delta de x, perdón, más delta x al cuadrado. Entonces, cuando usted reemplaza, quedaría 3x al cuadrado más 0 más 0. ¿Sí o no? O sea que miren lo que queda la derivada de 3x al cuadrado. Fíjense, acá voy a escribirles, es que esa lista me está quedando como fea. Voy a volverla a hacer. Entonces, quiero que se fijen ahora. Ahora, vayan mirando una regularidad que usted observe ahí. Cuando usted tiene a la 1, ¿sí? Nos dio, la derivada nos dio 1. Cuando usted tiene la segunda, la función x a la 2, la derivada es 2x. Cuando usted tiene f de x igual a x a la 3, nos dio 3x a la 2. ¿Alguien me puede decir un patrón que observa ahí? No sé si desde ahí lo podemos ver. Que Se baja el exponente, se multiplica por el... delta menos A 1 la y n menos delta 1. menos 1. Tramposos, me están usando la regla. Obsérvelo desde ahí. Si usted se fija, la regla, bueno, hagámoslo porque ya me lo hicieron por la que no era, pero bueno. Si usted tiene un número elevado, ¿sí? Si usted tiene un número elevado a una potencia, la derivada de esa potencia va a ser n, o sea, el mismo número que está en ese momento, por x a la n menos 1. Es decir,
la regularidad se va a repetir siempre. Si yo lo hago con x a la 4 o con cualquiera, lo que va a pasar es que al final todos se me van a volver ceros y solo me va a sobrevivir, por lo que lo diga así feo, pero pues solo va a quedar nx a la n menos 1. ¿Sí? No importa el grado que tú utilices, puede ser a la 99, siempre va a pasar lo mismo. Es decir, tú desarrollas el binomio, el primero se va a ir con la función anterior, con la del otro, y entonces todos quedan con delta de x. Pero al sacar el factor común, elimina la indeterminación y siempre te va a quedar el primerito. Y entonces por eso es que la segunda regla que usted tiene es esta. Se le llama la derivada de potencia o la regla de derivación de potencia y esta es la que más usted utiliza para todo. Esto es muy general. Ahora vamos a mirar. Como por allá se les fue la regla y no me quisieron sacar la regularidad, le voy a mostrar lo siguiente. Chica. Bueno, se me dañó la animación, entonces no me gustó así, pero bueno. Quiero que observen lo siguiente. Esto que está acá arriba es cómo se desarrollan los binomios, bueno, los binomios de acuerdo al grado. Entonces, por ejemplo, la que me dijo David era por acá. El primero al cubo, 3 veces x al cuadrado delta de x, 3x delta de x al cuadrado más x delta de x al cubo. Pero si hubiera sido a la 4, observa, queda x a la 4, 4x a la 3 delta de x, 6x a la 2 delta de x a la 2, más 4x delta de x a la 3, más delta de x a la 4. Una regularidad que usted tiene que observar es que toda la suma de las potencias tiene que dar 4, ¿sí? Porque así se desarrolla. Entonces, miremoslo de manera general. Si yo le digo a usted, hágalo de manera general, es decir, x más delta de x a la n, pues lo que se le va a formar es todo esto, ¿sí? Y al final, cuando usted hace la regla de derivación, o sea, vamos a hallar el límite, fíjense que este de acá, o sea, el mayor, sea x a la 5, x a la 4, siempre se va a ir con el de la otra función. O sea, este siempre se va a ir. Y entonces esto es lo que nos queda. Esto que nos queda acá, al final usted le puede sacar factor común delta de x, ¿sí? Y elimina la indeterminación. O sea, se elimina la indeterminación porque todos los que, o sea, como usted eliminó estos que no tienen delta de x, pues todos los que quedan van a tener delta de x. Todos, infinitos estoy hablando acá. Y entonces al final usted, sacando factor común delta de x, elimina la indeterminación. Así como los hicimos en el ejemplo anterior, solo que este pues es generalizado. Pero entonces, en pocas palabras, a usted siempre le va a quedar este. Y el resto, como está con delta de x, se le va a volver cero. Entonces al final queda un poco de ceros, pero siempre va a quedar este al final. Por eso es que funciona la regla. Porque cuando usted aplica un desarrollo de binomio siempre, como los que están acá, al final se van a eliminar todos y siempre nos va a quedar la regularidad de que el primero, al final es el primero de lo que queda después de del poco de ceros que te van a quedar, va a ser la regla que te quede. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una derivada de una potencia a la n, o sea, si tú tienes una función elevada a una enésima potencia, pues la derivada es esto. Bajas el exponente, ¿sí? Multiplicas por ese valor y lo multiplicas por la potencia menos 1, ¿sí? Entonces, esa será nuestra, bueno, yo le diría a usted que sería nuestra segunda regla, pero en realidad va a ser nuestra tercera regla, ¿sí? Esta va a ser nuestra tercera regla porque, ya les voy a decir por qué. Porque hay que tener en cuenta el primer casito que vimos, que es la derivada de f de x. Ese lo sacamos como caso aparte, ¿sí? Si tú tienes la función identidad, ya dijimos que la derivada es 1. Y es porque cuando tú tengas, cuando tú tengas la derivada, como va a ser una recta, pues como hay una variación que es la pendiente, pues la pendiente va a ser esa variación. En pocas palabras, la derivada de una constante, de una función identidad, va a ser 1 porque siempre va a ser la misma variación, no va a cambiar. Y eso tiene lógica porque yo les decía que el comportamiento de una recta pues siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces no hay variación en el comportamiento, siempre va a ser un solo comportamiento. Entonces vuelvo y lo repito. Regla 1, derivada de una constante, 0. Regla 2, derivada de la función x, es 1. Y regla 3, derivada de una potencia, va a ser n por x a la n menos 1.
¿Listo? Pero, ojo porque a pesar que esta demostración que le acabo de hacer es para números cuando n es positivo, o sea, cuando n es entero positivo, se puede aplicar también para negativos y también para racionales, ¿sí? Pero pues por ahora lo dejamos con la demostración así. Ahora, miremos ejemplos. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a usted derivada de x al cubo, entonces usted ya dice, yo voy a aplicar la regla que me dice, como es una potencia, entonces bajo el exponente y resto 1 al exponente, ¿listo? Que fue lo que nos dio ahorita con la demostración, solo que ya lo hicimos fue por regla, más rápido, obviamente. Pero entonces cuando yo le dé a usted, por ejemplo, raíz cúbica de x, no se me vaya a varar, porque resulta que cuando usted tenga raíces cúbicas, nosotros por allá cuando trabajamos potencia, yo les dije, esto se puede escribir como un exponente. ¿Alguien se recuerda cómo se escribe? Un tercio. X elevado a la un tercio. X a la 1/3. ¿Listo? Entonces usted lo que va a hacer es conviértame esa potencia, ese radical en potencia y aplique la regla de potencia. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Entonces yo digo, como es una potencia, entonces quedaría 1/3, ¿sí? De x a la 1/3 menos 1. Por aquí voy a hacer el borrador. 1/3 menos 1. Por regla daría 3. 1 menos 3 daría menos 2/3, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque acá se va un poquito más de operación. Esto nos daría x a la menos 2/3. Regla que yo les dije cuando manejábamos potencias. No se dejan ni fracciones, ni fracciones, ni negativos. Entonces, ¿cómo quito el negativo y cómo quito la fracción de esa potencia? ¿Cómo quedaría? El inverso se llama. El exponente. Podemos bajar el negativo, o sea, la x negativa podemos bajarla. Muy bien. Y después Acuérdense que cuando es negativa, después cogemos el tercio, o sea, como está la parte del tercio y la pasamos a hacer la raíz cúbica. No, de hecho, sí, te entendí. Sería 1 sobre 3. 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Listo. Y esa sería la derivada, ¿vale? Te recuerda, tú tienes 1/3 de x a la 1/3 menos 1, lo restas, me da x a la menos 2/3, pero no puedo dejar la derivada con negativo ni con fracción. Entonces, para quitar el negativo es 1 sobre ese mismo exponente positivo, eso ya lo habíamos visto. Y para quitar la fracción, pues simplemente lo reescribes como si se tratara de un radical. O sea, no lo dejas como fracción, sino que lo reescribes como radical. Y esa sería nuestra derivada, ¿sí? Ahora, que por ejemplo yo tengo f' de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Lo mismo. Reescríbalo como fracción. ¿Quién me puede decir como potencia? ¿Cómo puedo escribir eso como potencia? Puedo subir la x y sube negativo el 2. Muy bien. O sea que me quedaría x a la menos 2. Y entonces ahí usted lo que hace es aplicar regla de potencia con este. Entonces sería menos 2, ¿sí? X a la menos 2 menos 1, porque se resta. Pues como son negativos sería x a la menos 3, pero no puedo dejar ese número negativo, ese exponente negativo, entonces nos quedaría así. Bueno, escribiéndolo más bonito sería esto. ¿Listo? Menos 2x a la 3. Entonces, ojo que la regla de potencia se aplica para cualquier n. Que hicimos la demostración solo para n entero, pero el saber esas reglas algebraicas de las potencias, de las propiedades de potencia, pues me va a ayudar a que usted pueda derivar cualquier tipo de función en la que involucre o una potencia fraccionaria o una potencia negativa. ¿Listo? Entonces, ojo porque no podemos dejar la regla solo a esta, sino que usted la puede ampliar a esto. Porque es que si te fijas, aquí me está ayudando a derivar una función racional y aquí una función radical. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso nos permitirá hacer lo que hicimos la vez pasada fácilmente, porque acuérdense que no debemos olvidar que una de las aplicaciones es el hallar esa recta tangente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de busque la recta tangente, pues es lo mismo que hicimos ya.
solo que se nos ahorra el camino porque usted simplemente acaba de decir que, yo ya me sé la regla de derivada, ¿cierto? Entonces nos daría 2x. Y entonces, como me está pidiendo la recta tangente cuando x es a 2, pues ¿yo qué hago? Pues simplemente, primero, reemplazo la función en menos 2 para que nos dé 4, entonces en este caso nos daría menos 2,4, ¿sí? Y entonces, sé que el punto lo quiero hacer sobre este, o sea, quiero hallar la recta tangente sobre este punto. Y ahí sí, como yo ya tengo la recta de la función derivada, pues ahí simplemente lo que vamos a hacer es reemplace en menos 2. Perdón, profe, ¿puede repetir? Es que se entrecortó. Simplemente les estaba diciendo que con las reglas de derivada podemos hacer el mismo problema que trabajamos la clase pasada, que es encontrar la recta tangente a un punto, pero pues nos ahorramos un poco de trabajo porque todo lo que hicimos con la definición del límite lo resumimos a hacer la aplicación de la regla, ¿sí? Y entonces ya si yo quiero encontrar esta recta que me está señalando acá, pues ahí sí aplico lo de, esto sí ya sería recta punto pendiente, que sería y igual a mx menos x sub y, ¿cierto? Entonces yo ya tengo el punto que va a ser este y tengo la pendiente que la y con la derivada y nos quedaría menos, ¿qué? Menos 4 es igual a menos 4 factor de x menos 2, o sea, más 2, ¿cierto? Y nos daría y es igual a menos 4x menos 8 más 4. Y entonces sería y igual a menos 4x y menos 8 más 4, menos 4. Entonces ahí nos permite hacer eso. Entonces recuerden que una problemática inicial era esa, pues usted ya lo puede hacer mucho más fácil simplemente aplicando la regla. Recuerden que una regla simplemente, el teorema nos ayuda a hacer un proceso que lo hacíamos con límite la clase pasada, pues se lo ayuda a hacer en un paso, ¿sí? Además que ahora lo podemos hacer con funciones mucho más complejas. Listo. Entonces, ahora voy a mirar lo siguiente. Dios mío, no le puse animación a esto. Resulta que a veces vamos a tener una función multiplicada por una constante, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo hablar de la función Euler a la x, pero yo también le puedo hablar de la función 2 veces Euler a la x, o 5 veces Euler a la x, o 1/3 de Euler a la x. O sea, yo puedo coger una función y multiplicarla por una constante, siendo esa constante un número real, ¿sí? No una función, un número real. ¿Cómo sería la derivada? Pues aquí se la mostré porque no quería que la vieran, pero ya la vieron. Resulta que si tú tienes una función multiplicada por una constante, pues simplemente es dejar la constante quieta y derivar lo que está en la función. Vamos a demostrarlo. Demostremos que eso efectivamente funciona. Entonces, lo hago por la definición del límite. Demostrar es hacer esto. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que nuestra función va a ser esta, ¿cierto? Porque la función está multiplicada por una constante, entonces en ambas va a aparecer. Pero simplemente aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común, ¿sí? Y entonces aquí nos quedaría f de x más delta de x menos f de x. Es decir, saqué el factor común de la c. Por propiedades, yo puedo simplemente sacar la constante porque esa ni me quita ni me pone en el límite. Y al final, fíjate que cuando yo tengo esto, ¿qué nos quedó? ¿O quién puedo decir qué es lo que quedó? Pues esto que estoy dibujando acá, esto, pues es f' de x, es decir, la derivada. Entonces, eso nos sirve muchísimo porque cuando tú tengas una función multiplicada por una constante, despreocúpate por la constante, simplemente es dejar la constante quieta. Usted simplemente dice que la constante, perdón, que la constante se queda multiplicando y derivas lo que esté en la función. Ejemplo. Bueno, no, una cosita antes de hacer ese. Esto se aplica, así no hagamos la regla como la anterior, se aplica para constantes que estén tanto en el numerador como en el denominador, porque si yo, por ejemplo, hago esto, mira, acá está la función con la constante y yo saco la constante de la derivada, ¿sí? Pues si la función está con 1 sobre c también,
porque a veces veo que ustedes se me enredan con funciones que no lo ameritan. Si yo tengo, por ejemplo, f de x sobre c, pues simplemente lo reescribes de esta manera. 1 sobre c de f de x. Y entonces lo que haces es sacar ese 1 sobre c y al final queda la derivada. Les digo por qué. Porque a veces uno les dice, la derivada de x es 1, ¿cierto? Que es la regla que vimos ahorita. Y uno llega y les pone esta y se me enredan. ¿Por qué? No sé. Y a veces usted dice, no, esa es la de cociente que vamos a ver después. No, miren, simplemente usted dice, pues esto es lo mismo que 1/2 por x, ¿sí o no? X medios es lo mismo que 1/2 por x. Pues por la regla que les acabo de mostrar, pues uno simplemente deja el 1/2 quieto. ¿Y cuál es la derivada de x? Pues 1. O sea que al final la derivada que nos queda es 1/2 de x. Perdón, 1/2, perdón. No sé por qué puse x. Entonces no tiene lío y es muy útil cuando usted también toma en cuenta el denominador. Recuerde que ya yo puedo tener cualquier función, ¿sí? Yo puedo tener cualquier función sobre una letra, pero tú la puedes expresar como una multiplicación. Eso es importante y ahorita les digo por qué. Entonces fíjense que esta regla de la constante es muy importante porque a veces te ayuda como a quitarte contrapeso con las constantes que a veces se me enredan con esa. Iba a poner ejemplos, no sé qué pasó, pero bueno, es el que está ahí. Entonces recuerde, usted puede tener la constante, ¿sí? La constante como un múltiplo, que en este caso si yo aplico la regla, digamos, yo le pongo este ejercicio, f de x igual a 2x al cuadrado, pues usted simplemente lo puede pensar así. Este se va a quedar quieto y derivo lo que está acá. Entonces sería 2x, que al final sería 4x, ¿cierto? Pero lo que le quería decir es que también piénselo si la función lo tiene como un denominador, porque usted puede hacer exactamente lo mismo. Usted puede llegar y decir, esto es como si fuera un tercio y tengo que derivar este. Y la derivada de un tercio es 1, o sea que al final queda un tercio. Y fíjense que pues no se complica el asunto. Vuelvo y les repito, el tener presente esta regla es para que se faciliten los cálculos de algunas derivadas. No sé si es claro lo que acabo de decir. O alguna dudita ahí. Perdón. Pues no, profe, no es mi caso. Listo, entonces vamos a mirar unos ejemplitos. Entonces fíjense que tenemos estos casos y le vamos a aplicar esa regla de constante. Entonces, un consejo que les doy, si usted no es muy habilidoso en lo algebraico, hágalo paso por paso. Pero si usted es bueno, entonces puede saltarse pasos. Pero yo le digo una cosa, siempre piense en el paréntesis. El paréntesis le ayuda a organizar ideas. Cuando usted tiene malos manejos algebraicos, el paréntesis le ayuda a organizar ideas, pienso yo. Entonces, por ejemplo, lo que les hice ahorita, entonces si usted va a pensar en la derivada, antes escriba esto. Yo sé que es una bobada, pero es que le ayuda a definir que esta es la constante. Y entonces usted simplemente va a decir 5 por x a la 3, entonces la derivada de x a la 3 es, según la regla de potencia, es 3x a la 2, ¿cierto? Y al final, pues ese cálculo sería 5 por 3, 15x a la 2. Como sé que hay chicos que me dirán, no, profe, fácil, bajo este, entonces 3 por 5, 15, y entonces queda 15 al cuadrado. Sí, usted lo puede hacer de las dos formas. Solo que ahorita les voy a mostrar ejemplos donde el paréntesis le ayuda como a definir ciertas reglas, ¿sí? Ahora quiero que piensen en este. Yo le pongo acá y tiene 2 sobre x, ¿sí? Piensen lo mismo. ¿Cómo lo escribo como paréntesis? Ese 2 sobre x. 2 por 1 sobre x, ¿no? Muy bien, exactamente. 2 por 1 sobre x, lo cual implica que si yo quiero derivar esto primero lo tengo que escribir como 2 por x a la menos 1, ¿sí? Y ahora sí le aplico la regla de derivación. Ojo, aquí no he derivado, aquí lo que hago es reescribir mi función. Entonces aquí quedaría 2, la deriva, este menos 1 baja, entonces escribiría menos x. ¿Cuánto daría menos 1 menos 1? Menos 2, ¿listo? Y entonces aquí más por menos da menos 2.
Y como tengo que bajar ese negativo, pues nos quedaría esto. Entonces, fíjense cómo esa constante, esa regla de constante me ayuda a que el 2 prácticamente lo dejo aislado, derivo lo que está en la función y vuelvo y lo multiplico. Y yo no sé, de pronto usted no ve aquí la necesidad, pero es muy, muy útil esa regla. Le ayuda a definir ciertas funciones. Entonces, recuerda, escríbelo como producto separando en paréntesis y deriva lo que está en la función, la que tenga la variable. Eso pasaría al igual que con este, mire. Por ejemplo, perdón, voy a cambiar aquí de color, que no se mezcle con el otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo f' de t, ¿cierto? Y entonces nos da 4t a la 2 sobre 5. ¿Cómo lo reescribiría? 4 quintos por t al cuadrado. 4 quintos por t al cuadrado. Y entonces aquí, bueno, esto lo dejo quieto. Ah, mentiras. Esto ya es la derivada. Aquí ya voy a empezar a derivar, entonces no necesito reescribir la función otra vez, entonces, sino que vamos directamente con la derivada. Y entonces aquí escribiría f... Uy, esperen que aquí cometí un error, no me he dado cuenta. Aquí le puse f' y no, todavía no he hallado el f'. Estoy reescribiendo la función. Entonces aquí nos daría f' de t sería igual a 4 quintos, ¿sí? Por 2t, que sería la derivada de lo que está ahí. 4 por 2, 8 quintos de t. Y entonces esta sí sería la derivada. Miremos el de raíz. Y pues es exactamente lo mismo. Usted coloca y, la voy a reescribir, voy a decir, bueno, el 2 lo dejo quietico y este x lo voy a escribir como un medio, ¿sí? Y entonces ahora sí derivo. Y', que sería igual. Entonces el 2 lo dejo quieto por un medio de x a la menos 2 medios. ¿Cuánto me daría un medio menos un medio? Espere que se me pierde acá. Sería, aquí quedaría un medio menos un medio, o sea, menos un medio, ¿sí? Ese sería el resultado de la operación. Y entonces multiplico, pero fíjense que este 2 se va con este 2 y al final me queda x a la 1 medio. Pero entonces, ¿qué hago con ese 1 medio? Entonces, 1 sobre x a la 1 medio. Y al final lo dejo como 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué hice primero? Reescribí como si fuera una fracción, una potencia de fracción. Después, cuando tú ya defines eso, entonces dejas el 2 quietico y derivas lo que está adentro. O sea, esta era derivada de esta nomás. Pero cuando haces la operación, ese 2 se va con ese 2. Y al final reescribo, quito el negativo y quito la raíz. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haría con el y? Ese es más... Espera, hacemos primero el f. Espere, primero hacemos este. Primero vamos a hacer este. Y ahorita hacemos ese. ¿Cómo quedaría reescrito este? Que simplemente lo pondrías como menos 3 medios, ¿sí? De x. ¿Cuál es la derivada de x? Entonces aquí ya lo podemos derivar. La derivada es menos 3 medios. Y la derivada de x, 1. O sea que queda así. ¿Listo? Ahora sí vamos con el e, que es que no lo había visto y está como más feito. Entonces, alguien que me diga cómo lo reescribiría. ¿Cómo lo reescribiría para que me sea fácil derivar? Pues primero paso Un medio de a raíz cúbica y me queda a la menos 2/3. Bueno, entonces a x a la menos 2/3, estoy de acuerdo. Mentiras, no, a la 2/3 porque está abajo. A la 2/3. Acá. ¿Sí? Y ahora sí, lo podemos subir. Un medio de x a la menos 2/3. Que creo que era lo que me estabas diciendo ahorita. Entonces aquí lo que hicimos fue el proceso al revés, ¿no? Primero lo escribimos como potencias, como fracción, y después lo subimos como negativo, y ahí sí ya nos queda más fácil derivar. Entonces aquí, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedaría la derivada? El 1 medio lo dejo quieto, ¿y cuánto me daría la derivada?
Perdón. ¿Ahí qué haría? Menos 2 tercios X menos 2 tercios menos 1. Listo. ¿Cuánto da menos 2 tercios menos 1? Bueno, aquí Menos 5 pudimos. tercios. Los 5 tercios. Listo, pero entonces esperen un momentico porque aquí lo que podemos hacer es multiplicar estos dos, ¿no? Más por menos, menos. Fíjense que el 2 se va con este y al final solo me queda un tercio. Y ahora sí, me dicen que quedaría x a la menos 5 tercios, ¿sí? Listo. En este caso, nos daría menos un tercio, de una vez quitándole las dos cosas, ¿sí? Quitándole el negativo y la potencia. Nos quedaría raíz cúbica de x a la 5. Pero a eso le hace falta una cosa. ¿Alguien sabe qué se puede hacer ahí de más? O sea, hasta ahí está bien, pero falta una cosita que es importante porque me sirve para Racionalizar. simplificar. No, ahí no hay necesidad. No, es otra cosa más algebraica. Voy a ponerlo por El acá. profe tiene que poner x a la 2 por x a la 3 y cancelar el 3. No entendí lo que dijiste, pero sospecho que va Sería por como ahí. reescribirlo, reescribir la x. Se podría, porque x a la 5 Ya. es igual a x a la 3 por x a la 2. Y se podría Perfecto. cancelar el 3. Muy bien. Eso lo hacíamos en las reglas, ¿te acuerdas? Este se va con este. Y entonces nos quedaría, este sale de la raíz y quedaría x radical de x a la 2. ¿Por qué molestaría con eso? ¿Sí? Porque, espérenme, lo escribo acá porque es que no me quedó espacio. O sea, esto que está acá lo puedes escribir como me dijeron ahí arriba, que sería menos un tercio de x raíz de x a la 2 raíz cúbica, ¿no? Y este sería nuestro y'. ¿Por qué molestaría con ese caso? O sea, usted dice, si yo lo hago en la manera anterior, sí está bien. Sin embargo, uno siempre tiene que buscar simplificarlo de la mejor manera porque uno no sabe que después por allá en una operación que tenga que hacer, ese X que quedó sueltico, pues lo pueda cancelar con otro. Que normalmente pasa así cuando tengo operaciones entre derivadas, ¿sí? Que a veces uno tiene que hacer ciertos cálculos y eso puede pasar. Entonces, acuérdense que nosotros vimos unas propiedades de radical donde yo les decía que si tienes x a la 5 y lo puedes descomponer, puedo sacar una x de ese radical. Entonces hay que acordarnos de eso, sobre todo en esos ejercicios de derivadas que involucren radicales que no sean pares, impares o que sean impropios. Entonces uno puede llegar a hacer esas cositas. Entonces tengan en cuenta eso. Digamos que será como el más difícil en ese caso. Pero la idea es esa, o sea, la idea es cómo puedo utilizar esa regla de la constante para poder derivar bien, ¿listo? Entonces, fíjense, vamos a hacer un repasito así rápido de lo que hemos visto. Estamos viendo las primeritas reglas de derivación que nos permiten, ya sabe, evitarnos ese límite de delta que tiende a 0. Entonces, las primeras reglitas de derivación son regla derivada de una constante, 0. Regla de la constante o identidad, que es x. Uy, aquí me quedó mal. Esto no va a constante porque no es una función constante, es una función identidad. Regla del derivada de la identidad, o sea, f de x igual a x, es 1. Esa se demuestra a partir de la de potencia, no tiene dificultades en su demostración. Y la 3, que es derivada de una potencia. O sea, esas son las 3 que llevamos. Son varias, solo que esas 3 las quise apartar bien hechas porque antes yo como que las saltaba muy rápido y a veces hay cositas que sirven derivar de esas 3 reglas para que usted sepa cómo se derivan algunas funciones, ¿sí? Y quiero que observen también que esta de acá le sirve tanto para derivar funciones con potencia entera como con potencia impar como con radicales. O sea, esta es muy utilizada. Entonces hay que manejarla muy bien para no tener líos después con derivadas, ¿listo? Entonces, otra cosita que ya se los había dicho, pero pues se las vuelvo a reiterar,
Ah, mentira, son 4 reglas. Nos falta la de la constante, que es la última que vimos. Que es si tú tienes un número multiplicado por una función, pues la derivada va a ser, deje ese número quieto y derive la función. ¿Sí? Perdón, veis que 3 reglas nomás. 4. Entonces, una cosita que sí, por favor, usar el paréntesis que yo les digo. Ese paréntesis, si usted aprende a manejar, vuelvo y le digo, si usted no tiene un buen manejo algebraico, perdón, si usted no tiene un buen manejo algebraico, haga lo que le digo de la separación, o sea, de reescribir la función con paréntesis y derive lo que está dentro del paréntesis, y ya usted lo que hace es operarlo, como está mostrándole acá, aunque ya lo hicimos en el ejercicio anterior, pero entonces, por ejemplo, acá, este 5 medios yo lo puedo escribir como x a la menos 3, entonces simplemente va a quedar 5 medios de menos 3x al cuadrado, y entonces ahí yo lo que hago es simplificar. Simplificar significa opérelo porque no se puede cancelar nada. 5 por 3, 15. Entonces nos quedaría menos 15 medios de x al cuadrado. ¿Sí? En este caso lo mismo, miren. 5 sobre 2 x al cubo. Ojo porque este 2, como este 2 está entre paréntesis, significa que el 3 Profe, también una está al cubo. que al Por eso- cuadrado. ¿Cometí un error? Ay, sí. ¿Eso sería cuánto? Ay, qué tonto. Menos 4, ¿no? 4, Sí, ¿no? sí. Y no arriba, abajo. Hostias. Acá. Sería menos 3, menos 1, menos 4. Uy. Y acá sería, al final nos quedaría el 4 abajo, ¿no? Así, 15 medios. Menos 15 sobre 2x a la 4. Gracias. Entonces les estaba diciendo que acá este 2 está afectando la potencia porque está al cubo, ¿no? Entonces en este caso sería 2 a la 3, sería 8. Por eso es que acá queda 8. Y lo mismo, entonces nos quedaría igual a, esto ya es derivada, ¿no? Nos quedaría 5 octavos de lo mismo menos 3x a la menos 4. Y entonces aquí nos daría 5 por 3, 15. Entonces nos daría menos 15 octavos. Y pues de una vez bajamos el x a la 4. ¿Sí? Entonces fíjense que el paréntesis le ayuda a usted a definir o a redefinir ciertas cosas. Es decir, manejar los paréntesis te ayuda a establecer como como organizar las ideas, sobre todo cuando tiene fracciones, que son como las que más se le complican. ¿Sí? Listo, entonces, repito, esas son las 4 reglitas básicas. Ahora vámonos con las que, digamos que se complican un poquito más. Espérenme que se me fue aquí. Mantener. Listo, entonces, ahora miremos lo siguiente. Profe, una pregunta, ¿podrías hacer el D? ¿El D? Ah, bueno, entonces espérenme. Que es que yo no sé qué tiene este computador y que está como... Ah, pucha, es que tengo renderizando un video. Pequeño detalle, diciendo que esto está lento. Ya. Listo. ¿El D? Acá. Listo, entonces mira. Oye, una pregunta, ¿se está viendo lento? De pronto les afecta la imagen. Yo ni me había fijado que no se había terminado. Qué pena. Pues Miren. no, pero igual se ve bien, o sea, se entiende. Ah, listo. Entonces, miren, tú lo reescribes así. ¿Por qué se me vuelve 3x? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué hizo ¿por qué? Bueno, digamos que donde lo saqué hizo esto. ¿Por qué? Porque por ser regla de menos 2, entonces tú por propiedades, recuerda que las propiedades me dejan separarlo, ¿no? Y entonces queda así. Por propiedad de potenciación. Después, como este está negativo, lo subo y entonces quedaría 7 por 3 a la 2 para volverlo positivo. Y este x, como está negativo, también lo subo. Por eso es que ambos quedan positivos. Y entonces, en este caso nos daría 7 por 3 a la 2, 9, y pues el x a la 2. Entonces, 7 por 9, 63 x a la 2. ¿Sí? Entonces, Ok, por eso es que pasa eso. Y ya, pues, derivarlo es mucho más fácil, porque yo no sé por qué puso esto acá, sino que vamos a derivarlo de una vez, que sería
y', ¿sí? Es igual a, entonces, ¿qué hago ahí? Pues multiplico, que sería 63 por 2x, ¿cierto? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces 63 por 2, 126x. Entonces, y' sería esto. Digamos que aquí no se complicó la derivada, sino que se complicó, fue como la primera partecita. Aquí sí es importante, sobre todo en integrales, porque es que hay unas integrales que a veces terminan como enredándose, pero a veces es por eso, porque uno no tiene buen manejo de las propiedades de potenciación. Si usted le quiere ver una aplicación, aquí la estamos viendo. Las propiedades de potenciación me ayudan a simplificar ciertas expresiones para lograr que la derivada no se me complique tanto, ¿sí? Pero pues en esencia es como eso. Espérame a ver si me abrió aquí la... Bueno, entonces les estaba diciendo, esas son las 4 primeras reglitas y quería mostrarles que hay unas reglas que no son difíciles, la verdad. Y es, vamos a llamarla la regla 5. Entonces la regla 5 es la suma de funciones. ¿Listo? Entonces resulta que si tú tienes la siguiente, aquí me toca cambiar un poquito la notación porque yo no puedo utilizarla directamente. Resulta que tú tienes una función f de x, pero también tienes una función g de x. Pues resulta que si yo te pido que derives la suma, ustedes se acuerdan que nosotros vimos una álgebra de funciones, que las funciones tienen ciertas operaciones, pues resulta que las operaciones también puede pasar con derivadas, ¿sí? Que yo sume 2 funciones y esas 2 funciones pues tenga que hacer la derivación. Pues resulta que la regla me dice que si yo tengo que sumar 2 funciones, pues la derivada va a ser la derivada de las 2, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? Pues, por ejemplo, porque con las reglas que habíamos visto hasta el momento, yo no podía derivar, por ejemplo, polinomios. Pero con esta regla sí. Me explico. Yo le puedo decir, deríveme el siguiente polinomio, que eran los ejercicios que hicimos la vez pasada. ¿Sí? Yo le digo, deríveme ese polinomio. Si fuera con las 4 reglas anteriores, no funciona, porque no había establecido qué pasa cuando las funciones se están sumando. Pero esta regla me dice que si usted tiene funciones sumándose, pues simplemente lo que vas a hacer es que por cada sumando que tenga la función, derive cada sumando. Me explico. Derivar esta función implica derive el primer sumando, derive el segundo sumando, derive el tercer sumando y derive el cuarto sumando. Entonces usted simplemente aplica la regla de ¿qué? Pues depende de lo que esté en la función. Por ejemplo, si yo le pongo esto, ¿sí? Entonces usted dice, ah, bueno, la derivada de la primera, entonces sería 2, derivada de esto es 3x al cuadrado, más 5, derivada de x al cuadrado es 2x, más, pues ya sabemos que la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0, ¿sí o no? Y entonces f de x es igual a 2 por 3, 6x al cuadrado, más 5 por 2, 10x, más 1. Y esa sería la derivada de esa función. Entonces, esta regla de suma de funciones, ¿sí? Derivada de la suma de funciones, porque no es suma de funciones, derivada de la suma de funciones, pues lo que nos dice es eso. Si nosotros queremos derivar una función que está compuesta de suma de funciones, o que la puedo descomponer en suma de funciones, bueno, ahí lo escribo con 2, pero eso se aplicaría para 2, 3, bueno, los que ustedes quieran, pues simplemente lo que voy a hacer es derivar cada sumando, ¿sí? En este caso, pues fíjense que esta reglita, o sea, hasta la regla 5, nosotros podríamos derivar cualquier tipo de polinomio que usted se le presente, es decir, podríamos derivar cualquier función polinomial. Ramos me está preguntando algo. No, Johan, no sé por qué eso es una confusión muy, muy común. No, porque si tú me aplicas otra vez la regla, estás sacando algo que se llama segunda derivada. Cuando usted está derivando una vez es porque aplica la regla una vez. Si tú me vuelves a derivar, que tú dijeras 12x más 10, no estás derivando, estás sacando segunda derivada, que una segunda derivada es la derivada de la derivada. Pero eso después, sí señor, por ahí tiene que ver con máximos y mínimos, pero pues no se me adelanten al asunto porque la idea es que primero estamos definiendo cómo saco una derivada correctamente. ¿Listo? Entonces, ojo, porque sí,
Me pasa mucho, sobre todo en el colegio, que yo les enseño reglas de derivada y entonces cogen el que está encerrado en rectángulo y vuelven y lo derivan. ¿Por qué? No sé. Pero recuerden que derivar es aplicar una vez la regla, ¿sí? Si usted me vuelve a aplicar la regla, ya me está sacando otra derivada y no vamos por ahí todavía. Ahora les diría, ¿y yo cómo demostraría esta regla? Porque se supone que les estoy dando una propiedad, pero ¿y cómo es que funciona? Entonces, esas sí se las voy a dejar de tareita, porque si usted piensa lo siguiente, tengo f de x más g de x, perdón, f de x más g de x, no, y g de x. Si yo tengo que demostrar esto, pues nos vamos a lo mismo. Límite cuando delta de x tiende a 0. Y entonces aquí nos toca pensar, bueno, ¿y aquí cómo escribo esto? Pues resulta que yo estoy componiendo la función f de x más g. Entonces miren cómo quedaría. F de x más delta de x, ¿cierto? Entre paréntesis, más g de x más delta de x, porque es la suma de las dos, menos, ¿sí? F de x, aquí tocaría encerrar en paréntesis, más g de x, sobre delta de x. Esta sería la función que tengo que demostrar, porque es que eso es lo que estoy definiendo, la suma de funciones. Quiero que consulten, en el libro guía está, eso usted lo puede conseguir hasta en videos, porque es que funciona. ¿O qué tendría que hacer en ese caso para que pueda funcionar? Entonces, me gustaría que la investigaran, porque de ahí nace la regla. O sea, que usted me diga, profe, pero entonces, ¿por qué puedo aplicar esto? Porque alguien lo demostró. Y toda regla que usted diga, la regla de derivada es tal, es porque pasó por este proceso. O sea, porque se definió el límite de delta de x. O sea, esa es la idea de todo esto. Pero sí quiero que lo investiguen, o sea, búsquense qué pasó ahí. Porque digamos que con las reglas que tenemos hasta ahorita, pues las hemos podido demostrar, pero quiero que piensen en esta, ¿sí? Ahora, quiero que piensen en la siguiente, que es más chévere todavía. Resulta que así como hay derivada de la suma, hay derivada del producto. Y entonces nos vamos con la regla 6. 6, derivada de un producto. Y resulta que la derivada de un producto, pues, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dos funciones, ¿sí? F y G, y yo quiero definir cómo sería la derivada si yo multiplico esas dos funciones. Recuerde que hay una operación que se llama multiplicación entre funciones. Eso lo vimos en álgebra de funciones. Entonces resulta que la regla es la siguiente. Si yo quiero derivar, voy a utilizar esta notación para que pueda escribir esto. Si yo quiero multiplicar f de g, o sea, quiero derivar, aquí lo que estoy diciendo es, ¿cómo sería la derivada de f por g? Pues resulta que la regla me dice, memorícesela, porque igual se la va a necesitar memorizar. El primero, por la derivada del segundo, más el segundo, por la derivada del primero. Esa es la regla. Repito, f por g. El primero por la derivada del Una pregunta. más el segundo por la derivada del primero. Señor. También serviría la derivada del primero por el segundo más la derivada del... Bueno, al contrario. Johan. Sí, pero eso funciona porque la suma es conmutativa. O sea, no importa, bueno, la suma y el producto es conmutativo, ¿sí? Entonces no habría problema. Pero en el cociente, cuando lo veamos en el cociente sí hay problema. Porque en el cociente el orden sí afecta. Te puede cambiar el signo. Entonces, yo les pediría que se lo memorizaran. ¿Cómo es? Porque, vuelvo y te repito, para el producto no va a haber lío, pero para el cociente sí. ¿Vale? Ok. Vamos a mirar un ejemplito. Entonces, un ejemplito sencillo que ya después nos pondremos con los ejemplitos chéveres. Me apagan los micrófonos, por favor. Ya casi vamos a acabar. Entonces, miren, ¿qué es la regla del producto? Resulta que la regla del producto es, digamos que yo tengo que definir los dos, ¿no? Digamos que yo voy a decir, bueno, acá voy a quitar esto. Perdón un segundo. Ya, entonces miren, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo le digo, voy a derivar la función h de x.
Entonces yo le digo, listo. Y para mi h de x va a ser, pongamos una rara, así, 3x por raíz de x. Así, como que se me ocurrió. Entonces usted dice, bueno, aquí hay un producto. O sea que yo puedo definir esta función como el producto de dos funciones. Yo podría, para mí, este podría ser f y este podría ser g. Sí, o sea, no es que tú vayas a encontrar f es tanto y g es tanto. No, 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 no. Es que uno pueda coger una función y expresarla como un producto, que ese es el caso, mira. Como está 3x por raíz de x, pues yo simplemente puedo decir, ah, pues para mí este va a ser f y para mí este va a ser g. Y entonces aplico la regla de derivada. Entonces digo, listo. La regla de derivada me dice, el primero, ¿quién es el primero? 3x. Por derivada del segundo, uy, madre, la derivada de 1, entonces es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Hice la regla rápido para que, ¿de dónde sale? X a la 1/2, entonces 1/2 por x a la menos 1/2 y va, sino que lo estoy haciendo rápido. Y acá, g de x, ¿quién es g de x? Raíz de x. Por, y derivada de 3x sería 3. ¿Sí ven? Y entonces aquí ya, usted puede aplicar la regla, pero lo importante de una derivada es, listo, después de que tenga la aplicación de la regla, enfréntese a lo que le da porque algebraicamente es el reto, en realidad. Aquí, ¿qué puedo hacer? 3x por 1, 3x sobre 2 raíz de x. Más, aquí simplemente lo voy a ordenar, siempre van primero los números. Y si quieren podríamos dejarla ahí. Si se quiere poner estricto, podría hacerle 1 y hacemos la regla. Aquí sí nos toca la reglita de la carita feliz, 2 raíz de x, 3 por x por 1, 3x, más, bueno, aquí sí sirvió haber hecho eso, 2 por 3, 6 raíz de x, mentiras, raíz de x por raíz de x, ¿cuánto me da? X, porque se eliminan las raíces. Entonces nos quedaría 9x sobre 2 raíz de x. Yo les decía por allá que hay un proceso que se llama racionalización, pues resulta que ahí usted también le puede aplicar racionalización, porque aparte de lo que utilizamos en los límites, la racionalización existe porque de pronto en ocasiones en matemáticas no se deja el radical en el denominador, o sea, no queda bien. Entonces, uno cuando tenga, por ejemplo, este tipo de expresiones donde el radical esté abajo, pues multiplicas solo por este. A diferencia del anterior donde era con un más y con un menos, aquí simplemente es el que está en el radical, lo multiplicas arriba y abajo. ¿Para qué? Para quitar el radical abajo, ¿listo? 9x por raíz de x quedaría 9x raíz de x. Y aquí, 2 y raíz de x por raíz de x, x, ¿cierto? Y entonces se va y al final nos queda 9 medios de raíz de x. Y entonces fíjense que todo esto se nos convirtió en esto. Por eso les digo, usted se va a dar cuenta que el reto en las derivadas no es tanto aplicar la regla. En realidad, desde que usted se sepa bien la regla y aplicar las derivadas, no hay lío. El lío o el reto está que cuando usted tenga esto, empiece a aplicar reglas algebraicas hasta llegarme a algo bien simplificado. Porque no vale dejarme una derivada tan larga. ¿Sí? Entonces, pero entonces quiero que se fijen que la regla del producto es memorizarse esa reglita f por fx por g' de x más g de x por f' de x. Y también quiero que piensen una cosita. Si esa regla existe, no es porque el profesor se la inventó, es porque se tomaron el trabajo de hacer esto. Y esta reglita nos diría, bueno, si yo tengo, voy a escribirla así. Esto sería f de x más delta de x por g de x más delta de x, ¿no? Que sería la definición de la operación, menos f de x por g de x. Que acuérdense que es definir la primera con x más delta y la segunda con x más delta. Entonces, alguien llegó y dijo, listo, yo tengo que definir esa operación y entonces tengo que lograr ese límite. ¿Cómo hago para encontrar ese límite? ¿Sí ven? Vuelvo y repito, es que las reglas no es porque nacieron y ya no, porque es que nosotros ya definimos que para hallar la función derivada tenemos que resolver ese límite. Si yo les estoy diciendo que esta regla de acá funciona, es porque se hizo esto. Y sí me gustaría que lo consultaran.
Entonces, esa sería la sexta regla, la derivada de un producto que sería, repito, f por g' de x más g por f' de x. ¿Alguna preguntita sobre Pero esa una regla? pregunta. Señor. Profe, en el caso de que nos dio aquí una racionalización en el denominador, sí o sí tenemos que quitarla ahí. Lo que pasa es que quiero que observes esto. Si nosotros la dejamos así y la comparamos con la que nos dio, ¿con cuál te quedas tú? Obviamente la racionalización en algún momento nos simplifica cosas. Es que la racionalización también funciona como los casos de factorización, me simplifica. Inclusive aquí también necesitamos casos de factorización porque hay momentos donde hay derivadas que nos dan muy grandes y nos toca simplificar eso con reglas. Cuando yo les digo, simplifíqueme esa vaina, perdón, así que lo determine así, simplifíqueme esa expresión que le dio, es porque tú tienes que utilizar ya sea casos de factorización, racionalización, inclusive operación entre eso. Eh, eh, Ahí es donde voy a ver de verdad, por eso es que todo el precálculo donde repasamos derivada de todo lo de álgebra, es porque aquí en estas partecitas donde usted tiene que empezar a usar todo eso para eso. Entonces, si tú me dices, ¿por qué es necesario? Claro, chino, porque si a mí me dicen 9x sobre 2 raíz de x a 9 medios de raíz de x, pues yo me quedo con la segunda expresión, porque estás haciendo una derivada más sencilla, ¿sí? Y por ahí dijeron que el taller sí es bastante difícil, porque ahí es donde quiero que ustedes practiquen bastante. Derivar hay que practicar mucho y sobre todo es practicar álgebra y practicar todo lo que usted se le repasó, todo lo que repasamos, porque ahí empiezan a necesitar eso. ¿De qué depende? Del tipo de función. O sea, habrán funciones que al derivarlas salen muy sencillitas, pero hay otras que se complican. Entonces necesito mirar cómo reaccionan ustedes ante eso. Eh, porque es práctica, pues les digo. O sea, lo menos difícil que hay es las reglas de derivación. Es decir, usted dominar las reglas de dominación es prácticamente memorizarse esa formulita y aplicarla bien. Vuelvo y les digo, lo que se complica o lo que hay que practicar mucho es cómo empiezo a simplificar las expresiones que me quedan a mí de acuerdo a eso. ¿Sí? ¿Cómo llego de esta primera operación que hice a esta? Entonces, miremos otro ejemplito por ahí para que apliquemos. A ver cómo me les va. Y este sí quisiera que lo hicieran ustedes aplicando. Lo que pasa es que, al igual que los casos de factorización, no es que yo le enseño caso por caso, ¿sí? Regla por regla. Pero no es que en un ejercicio se le atraviese una regla. No, un ejercicio puede aplicar muchas reglas. Depende de la función que yo le dé. Entonces, por ejemplo, a ver qué nos inventamos. Algo chévere. Bueno, listo, digamos que yo le pongo esa función. Háganle a ver, díganme cuánto le daría la reglita. Johan, sí, la verdad creo que lo voy a hacer así. Lo que pasa es que yo creo que el fin de semana lo voy a hacer. Voy a subir como los talleres específicos en una misma fecha. Porque vuelvo y les digo, usted tiene ahí los ejercicios, practíquelos. Prácticamente revíselos y usted sabe que le contesto preguntas respecto a eso. Voy a tratar de dejarlos este fin de semana porque el tercer parcial es solo derivadas. Entonces les sirve ir practicando, o sea, digamos, hoy vimos las 3 primeras reglas, practicar esos primeros ejercicios, después ya se aumentan porque pues derivar es más listo, pero a veces derivar se vuelven como cierto número de reglas y manejarlas todas. Entonces es bueno ir practicándolas. Bueno, ¿cuánto me les dio? Espere, profe, todavía no.
Les adelanto, un punto del tercer parcial no es en el cuestionario, sino que es alguna vez como hicimos en un quiz de fracciones algebraicas, que yo le doy una función cualquiera al azar y tiene que derivarla. El punto está bien si la derivada está bien y cualquier errorcita pues se penaliza. Sí, es que necesito saber, en esos ejercicios que son algebraicos, necesito saber ahí dónde está la falla, que a veces se me equivocan muchísimo en esta parte. Pues va preparándose. Es un punto del parcial, no es un quiz, es un punto del parcial que lo saco así. A comprar mouse. Ay, perdón, estoy como... Ay. Trataré de que me dé antes, señor Uribe, antes de que les defina notas, no se preocupe. Entonces, bueno, chicos, vamos a mirar cómo me les fue. ¿Alguno tiene una respuesta ya? ¿Una función, profe, me dio tanto? Pues yo tengo una, pero no simplificada. No me sirve. Yo tampoco la he simplificado. Vamos a mirar cuánto me lo dio. Démenla sin simplificar y miramos a ver al menos cómo quedó la aplicación de la regla. ¿Claros la tienes ahí? Sí, señor. A mí me dio... Raíz cuadrada. Ay, mentiras. No, mentiras, sí. Espere, raíz cuadrada de x al cubo Raíz cuadrada de x al cubo. Sí. por 2x más 2 Sí. más 3, o sea, elevado al, perdón, x elevado al 3 medios por x al cuadrado más 2x. ¿Alguno en desacuerdo con lo que acabo de dar? A mí me dio diferente, profe. A mí también me dio diferente. ¿Puedo decir la mía? Pero, o sea, de lo que acabo de escribir, ¿leí algo diferente? ¿O la podemos... Sí, señor. ¿Cuál? A mí me dio x a la 3 medios por... Díctame pues, la tuya, a ver, para mirar. f' de x es igual a x a la 3 medios por 2 factor de x más 1. 2 factor de x más 1, sí. Sí. Más x factor de x más 2. X factor de X más 2. Sí, señor. Sí. 3 medios Sí. de x a la 1 medio. Bueno, aquí, ¿quién me comparte de esta? Espérame que se me formó un círculo, que a veces se me completa el círculo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, me cambiaron el orden, si no estoy mal. Bueno, aquí le diría a Cifuentes lo siguiente. Válido que intente factorizar, porque hay que hacerlo a veces, pero fíjate que digamos que no ayuda, no aporta mucho si no hago nada con él. Lo que pasa es que cuando combino radicales con polinomios tampoco es que se pueda hacer mucho. O sea, pero entonces estoy dudando de la derivada, pero no creo que sí está bien. Uno puede derivar ahí lo que está dentro del paréntesis, como suma de derivadas, no sé. Sí, es que creo que así se hizo. O sea, cuando haces esto, aplica suma derivada 2x, 2 y perdón, acá, de x al cuadrado, 2x y 2. No, esta no se puede, no, esa no porque, acuérdate que yo derivo en vez de factorizar, o sea, sacarle la derivada 2x y al 2, ¿no? Que sería 0 y 2 por 1. No, porque ahí es donde está el error que te digo. La regla se aplica una vez. Si tú me haces eso, me estás aplicando segunda derivada. Ojo, es aplicar la regla una vez. Entonces les diría que está bien. Ya les diría que bueno, le criticaría a Cifuentes que esto tiene que estar escrito en radicales, ¿vale?
porque no lo puedo dejar así. Y que el orden, y me gustaría que lo hicieran siempre en el orden que les digo. No es porque no se pueda hacer de otro orden, sino porque, les repito, mañana que veamos cociente se va a dar cuenta que el orden se afecta. En este no, por la propiedad conmutativa de la suma y del producto. Entonces no habría afectación, pero sí hacerlo en el mismo orden, ¿listo? Entonces, miren, aquí simplificar no se podría. Aquí lo que podría hacer simplemente es dejarlo indicado. De pronto, si es válido lo que dice Cifuentes, sería 2. Esto sería raíz cúbica de x al cuadrado, factor de x más 1, ¿sí? Podría dejarlo así. Y el otro lo podría dejar como 3 medios. Aquí podría aplicar una reglita que es suma de exponentes. Como este es x a la 1 y este es x a la 1 medio, por suma de exponentes se pueden sumar y eso me daría 3 medios. ¿Listo? Pero, ya ahorita miramos algo. Esto sería x más 2. Lo que tendríamos que mirar es que esto lo convertimos en raíz cuadrada de 3 sobre x más 2. Pues simplemente lo escribimos como